El 11 de septiembre de 1973 se produjo de modo dramático y violento la ruptura de la democracia, luego de la cual asumió el poder una junta militar de gobierno integrada por los 4 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, lideradas por Augusto Pinochet. La rapidez y facilidad con que las Fuerzas Armadas lograron quebrar toda resistencia y tomar control pleno del país fue extraordinaria. Hubo una rápida concentración del poder político en el ejército. Promulgada la Constitución de 1980 y definido el camino institucional de la democracia protegida, el general Pinochet inició su periodo que, desde ese momento, duró tan solo un año más en la cúspide del poder. La economía parecía encaminada a un éxito espectacular, pero en 1981 estalla una crisis internacional de gran magnitud, que impactó a una economía chilena altamente vulnerable, tanto por la sobrevaloración del tipo de cambio, afectado por la inflación, como por el excesivo endeudamiento externo. A medida que se fue superando la crisis económica, con el control de la movilización social, el gobierno de Pinochet pudo concentrarse en preparar el plebiscito de 1988. La derrota del dictador en el plebiscito abrió camino para las elecciones presidenciales del año siguiente, en las cuales se impuso el candidato opositor, el demócrata cristiano Patricio Aylwin. Héctor Cámpora asume en 1973, pero antes de renunciar, permite las elecciones libres para dar lugar al triunfo del general Perón. Cámpora ganó las elecciones porque su plataforma política era peronista, pero los militares anteriores habían impedido la candidatura de Perón. Este tercer mandato no va a ser muy duradero, porque el general fallece antes de cumplir un año de su asunción y lo sucede María Estela Martínez de Perón, quien a su vez va a ser derrocada por el golpe militar de 1976. En 1974 se crea la Alianza Anticomunista Argentina, la llamada AAA o Triple Alianza, que tiene como función principal atentar contra la vida de dirigentes y colaboradores de izquierda, líderes de agrupaciones políticas, movilizaciones estudiantiles, entre otros. Esta Triple Alianza va a ser uno de los pivotes en que la dictadura militar se apoyará. El 26 de marzo de 1976 se instaura entonces un Estado burocrático autoritario. El proceso de reorganización nacional llevó adelante un terrorismo de Estado que violó derechos de forma sistemática y causó la desaparición de miles de personas. La derrota en la Guerra de las Malvinas fue el punto de inflexión que forzó al régimen militar a llamar a elecciones democráticas. Es así que el 30 de octubre de 1983 se convocó al país a elegir a las nuevas autoridades. De esta forma, Raúl Alfonsín llega al poder con el partido de la Unión Cívica Radical. Los temas fundamentales que los gobiernos democráticos debieron lograr fue hacer que las Fuerzas Armadas retornaran a su rol profesional y eliminar el riesgo de un posible levantamiento de los militares. Siendo esta dictadura la única en la historia chilena, el régimen democrático estaba ampliamente instaurado en la cultura política y los partidos políticos jugaban un papel crucial en las demandas de los actores sociales. El sistema de partidos estaba dividido social e ideológicamente, y era muy marcada la diferencia entre ellos. Por primera vez, la televisión transmite una franja electoral y los opositores hacen escuchar su voz. Los chilenos deben elegir sí para que Pinochet siga en el poder o no para que haya elecciones libres. En Argentina, el nuevo mapa político se da con el predominio de los dos partidos más grandes, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para luchar para constituir la unión nacional, consolidar la paz interior,
afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. Queremos una sociedad más justa, más buena, más feliz, donde los jóvenes puedan realizarse y realizarla. Luther Vittel, la fórmula de la unidad para la revolución en paz. Un dilema importante que tuvieron que enfrentar los gobiernos de Alfonsín y Aylwin fue el problema de la violación de los derechos humanos, que planteó una pregunta decisiva sobre el legado de terror y la capacidad de estas democracias para juzgar a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo sería posible juzgar a las Fuerzas Armadas sin poner en peligro la estabilidad del orden democrático? El gobierno de Alfonsín no pudo subordinar completamente las Fuerzas Armadas a la democracia. A pesar de ello, se logró llevar a juicio a las juntas militares. Este es el primer antecedente del enjuiciamiento de una dictadura en Latinoamérica. La restablecida democracia argentina juzgó con sus instrumentos legales a partir de la investigación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas a los responsables del quiebre institucional de 1976 y a los responsables de la represión ilegal. El juicio a los responsables de la represión abrió una tensa relación entre el gobierno radical y las Fuerzas Armadas, que estalló en el lanzamiento militar de Semana Santa, en 1987. El día 15 de abril, el teniente coronel Aldo Rico, al mando de 200 oficiales del ejército, se acantona en Campo de Mayo. Las exigencias del grupo rebelde bautizado popularmente como los Carapintadas son claras: destitución del jefe del ejército y sobreseimiento de todos los oficiales intermedios involucrados en la represión. El levantamiento terminó con una negociación entre el presidente Alfonsín y los amotinados en Campo de Mayo. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Compatriotas, felices Pascuas. La situación es parecida en Chile, donde Aylwin se fijó la meta de promoción de la justicia social y la reconciliación nacional con la creación en 1990 de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Por otro lado, hubo muchas situaciones de tensión con las Fuerzas Armadas de Chile. Un ejemplo de ello fue el suceso denominado El Boinazo, cuando un batallón de paracaidistas uniformados marchaban en la calle en teñida de combate. Santiago y otras localidades despiertan con los boinas negras del ejército, armados y vestidos con trajes verde oliva, propia de comando. La idea era una sola: amedrentar la democracia. El ministro del Interior y el vicepresidente fueron presionados y debieron reunirse con Pinochet para que el expresidente establezca sus condiciones.